Ondanori, buenos días a todas y todos. El otro día, cuando estaba pensando en cómo presentar este panel denominado Organización de los Servicios de Emergencias del siglo XXI, pues estaba pensando que, aunque la verdad hemos arrancado de este siglo XXI y ya llevamos unos pocos años, sin embargo, las cosas han cambiado radicalmente de los últimos 5 en relación con los 25 o 30 anteriores. Y han cambiado fundamentalmente en la forma de resolver los problemas, de cómo se venían resolviendo en los servicios de emergencia los problemas anteriormente y de cuál es el reto que tenemos ahora. Antes, cuando había una determinada necesidad, un determinado aspecto que queríamos incrementar, se resolvía mediante 2 fórmulas muy sencillas, que era o pidiendo más dinero o pidiendo más gente, y a veces las 2. Si queríamos investigar incendios, había que montar más gente, más dinero. Si queríamos hacer prevención, más gente, más dinero. Si queríamos montar una unidad especializada, más gente, más dinero. Era realmente sencillo. O sea, si te lo daban bien y si no te lo daban, pues no lo hacías. Las cosas han cambiado radicalmente, ya no es posible y, por lo tanto, hay que buscar alternativas distintas a esas fórmulas tan sencillas de no tocar las estructuras porque los servicios son conflictivos y no me vayan a montar un lío, y entonces vamos a dejar las cosas como están y meto más dinero o meto más gente. No hay más dinero, no hay posibilidad de más gente y hay que buscar esas fórmulas para poder avanzar en lo que pueden ser la organización de los servicios de emergencia en el siglo XXI. Y estaba pensando en esto cuando vi un anuncio en televisión que me llamó mucho la atención y que los, digamos, de más de cierta edad conocemos bien, y igual los más jóvenes ni siquiera habéis oído hablar de la polémica de su momento. Y era que en los años 60 y, lógicamente, los anteriores, cuando todos los saltadores lo hacían de frente, hubo un chiflao que se llamaba Dick Fosbury que se atrevió a saltar de espaldas. Todo el mundo pensaba que estaba loco y que no iba a ningún sitio. Y, de hecho, en 1968, en las Olimpiadas, solo él, de 27 saltadores, saltó de espaldas. El problema es que ganó. En el 72 ya eran algo más de la mitad de los que saltaron en esas Olimpiadas. En el 80 eran casi ya la totalidad. En el 2012, en Londres, Olimpiadas de Londres, la totalidad de los saltadores saltaron como Fosbury. Hoy todos lo hacen. Quiero decir con esto que aquello que realmente se inició de una forma revolucionaria, absurda, de un tío que estaba chiflado y que además no era el mejor, pero no siendo el mejor le permitió dar un salto importante, consiguió que se entendiera hacer de una forma distinta las cosas. La verdad es que en la Administración no somos Fosbury, tampoco hay tantas posibilidades de revolucionar, pero sí que hay gente que sigue intentando innovar, cambiar, mejorar, a pesar de las dificultades, en estos servicios en los que estamos. Hoy veremos algunos ejemplos en la mesa que me toca presentar que realmente suma una cantidad de experiencia y de profesionalidad espectacular. Solo los 4 personas que tengo a mi derecha suman más de 120 años de experiencia de servicios de los que están. Si me sumo yo, serían en vez de 120, 150. Pero como yo no voy a hablar, no me voy a sumar.